autor del libro de 25 técnicas aplicadas a campaña de rating y hacking. Sé que la ponencia va a molar, o sea que... Muy bien. Pues nada, muy buenos días, ¿qué tal? En primer lugar, gracias por estar aquí, un domingo. Me imagino que muchos de vosotros pues, habéis venido para ver esta charla y también las otras. Espero que, bueno, pues que merezca la pena, ¿no? En primer lugar, ya me han presentado, mi nombre es Daniel, algunos me conocéis como Adastra. Me podéis llamar como queráis. Daniel, Dani, Adastra, me da un poco igual. Llevo el blog de hackerboy.com desde hace ya unos cuantos años, más de una década. Y nada, he escrito algunos libros sobre Operación Xbox, efectivamente, los de Python, el de Deep Web, y ahora tengo uno que es de técnicas aplicadas a campañas de Red Team y hacking, que hace poco ha salido precisamente la segunda edición, así que bueno, luego os comentaré un poco más de esto. Soy formador y consultor, me dedico a temas de pentesting y de auditoría de seguridad. Soy autónomo, así que no trabajo, no estoy fijo en ninguna empresa, hago este tipo de actividades para múltiples clientes. Y nada, esta charla va de DevOps y DevSecOps. Antes de empezar, no veo muchos, ¿cuántos de vosotros os dedicáis al desarrollo o tenéis algún tipo de relación con el mundo del desarrollo? ¿Vale? No está mal. ¿Y mundo de seguridad, ciberseguridad barra sistemas? Más o menos equilibrado, ¿no? Bueno, pues hace algunos años, estamos hablando ya de más de una década, cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de lo que es el SDLC, el proceso de construcción de cualquier tipo de proyecto, de producto, de software, pues siempre nos encontramos con las mismas situaciones, ¿no? Que el desarrollo iba por un lado y luego la parte de sistemas, seguridad, despliegues iba por otro lado. Casi siempre era igual. De hecho, hoy en día en algunas empresas se sigue viendo esa dinámica, pero se ha comprobado que no es efectivo. Se ha comprobado que efectivamente trabajar de esa manera no resulta conveniente, tanto para el producto que desarrollas como para el cliente, ¿no? Porque el cliente al final pues, se lleva unos cuantos cabreos cuando ve que las aplicaciones no funcionan o no se entrega lo que se pedía, ¿no? En este punto entra el DevOps. Seguramente algunos de vosotros os suena ese término. ¿A quién no les suena? No les suena. Vale. Bueno, pues cuando hablamos del DevOps, hablamos de una cultura, ¿de acuerdo? No estamos hablando de una metodología que se encuentre descrita en ningún tipo de estándar o similar. Estamos hablando de una cultura que pretende promover la comunicación entre los equipos, tanto entre desarrollo como entre todos los demás, ¿no? Es decir, DevOps es desarrollo y operaciones. Entendiendo operaciones como gente de sistemas, gente de QA, de calidad, las personas que se dedican a la parte de planificación, toma de requisitos, etc. Y bueno, pues este modelo ha venido para quedarse, ¿no? Desde hace algunos años se ha venido imponiendo en las organizaciones. Y viene muy bien porque de esta manera tanto la gente de desarrollo como la gente de otros entornos, de otras áreas, se comunican de una forma mucho más efectiva. Y también nos encontramos con que hay agilidad. Lo que busca el DevOps es que se hagan entregas cortas, de la manera más continua posible. Antiguamente, estamos hablando de hace más de 10 años, esto no era así. Digamos que antes lo que se hacía era una toma de requisitos de lo que el cliente pedía, ¿vale? Una toma bastante tocha, se hacían documentos de análisis, de diseño, todos los requisitos que pedía el cliente, y luego se estimaba cuándo se iba a entregar ese producto, pero se estimaba a varios meses vista, ¿no? Es decir, que normalmente el desarrollo se entregaba pues, 6 meses, 8 meses, un año después. Y ahí es donde venían las hostias. Porque, claro, entregabas y luego llegaba el cliente y decía, pero esto no es lo que he pedido hace un año. Así que, claro, había cabreos, malos rollos. Cuando llegaba el momento del despliegue, es cuando el equipo de desarrollo y el de sistemas pues tenían que pringar fines de semana, tenían que si desplegabas, oye, que esto no funciona, pues en mi local funciona. Lo típico, ¿no? Entonces había ahí una cierta guerrilla, ¿no? Siempre ha pasado. Y el desarrollo, esto en mi local funciona, el de sistemas, pues aquí no, ¿qué hago? ¿Me traigo tu ordenador y lo pongo como servidor o qué hacemos? A este tipo de situaciones se han dado con mucha frecuencia. El DevOps lo que busca es solucionar eso, que las entregas sean mucho más continuas, que no esperes un año a entregar el proyecto, sino que lo vayas haciendo poco a poco. Dividir y vencer es una de las premisas fundamentales del DevOps. Sin embargo, bueno, pues en el DevOps intentamos acercar el desarrollo y toda la parte de operaciones, entendiendo operaciones como lo que decía antes, gente de sistemas, gente de seguridad, personas que se dedican a la calidad, etc., planificadores o gestores.
Y aquí entramos con una serie de conceptos que son fundamentales también en lo que es el DevOps. La entrega continua, la calidad continua y el despliegue continuo son digamos, uno de los pilares fundamentales del DevOps. Esto se refiere precisamente a la agilidad, ¿no? Ir entregando de la forma más ágil y más rápida posible y automatizar todo en la medida de lo posible, ¿no? Automatizar el desarrollo, no, eso sigue haciéndose manualmente, incluso que tengamos el chat GPT, porque eso genera el código que genera no es muy bueno. Esto todavía no lo automatizamos, pero otras cosas sí. La construcción no la automatizamos, pero sí la compilación de los artículos, ¿no? De los proyectos. Podemos automatizar el despliegue en los servidores, automatizar cosas como, por ejemplo, la gestión del arranque y detención de los servicios, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pueden automatizar y de eso va la integración y el despliegue continuo, ¿no? Por ejemplo, en soluciones de CI/CD como GitLab CI/CD, que lo comentaré más adelante, en GitHub tienes un sistema de CI/CD, también tienes Jenkins, Argo CI/CD, bueno, hay un montón de soluciones. Muchas de ellas te permiten hacer lo siguiente: clonar un repositorio, traértelo, construir lo que hay ahí y a continuación hacer análisis de todo tipo, ¿vale? Hacer las pruebas unitarias, por ejemplo, lanzar pruebas unitarias, luego desplegarlo en un servidor mediante un contenedor Docker. Ese tipo de cosas las hacen este tipo de soluciones y te ayudan a automatizar, porque eso antiguamente lo hacías a mano. Eso, claro, te lo traías, compilabas y lo hacías todo manualmente, el sistema lo tenía que hacer. Y claro, pues es habitual que queramos, es normal que queramos automatizar este tipo de labores. Esto es el DevOps, pero claro, no hemos tenido en cuenta, o aquí no se ha tenido en cuenta la seguridad sino hasta mucho después. Es decir, tú en el SDLC, en el proceso de construcción, tienes estas etapas. Planificas, que es básicamente la recolección de requisitos y todo lo que viene a ser la toma de contacto con el cliente, y análisis, diseño, etc. Codificas, construyes el software, luego lo pruebas, realizas diferentes tipos de testeos. Empaquetas ese proyecto, generas una release, lo despliegas en un servidor y empiezas a operar con eso, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que en el DevOps normalmente se hablaba de seguridad a partir de la etapa de despliegue. Y ahí puede que ya sea tarde. ¿Por qué motivo? Porque ya se ha codificado el proyecto, ya se ha codificado ese producto. Y es posible que se hayan introducido vulnerabilidades. Así que es posible también que cuando se descubra la vulnerabilidad, un atacante ya la haya descubierto también y ya la haya podido explotar, ¿vale? Entonces, este ciclo, lo que veíamos tradicionalmente en el DevOps, no es conveniente desde el punto de vista de la seguridad, y con el boom que ha habido de la ciberseguridad en los últimos años, pues se ha introducido también este término, el DevSecOps. ¿Y en qué consiste? En introducir la seguridad en cada una de las etapas, en todas, ¿vale? Aquí ya no hablamos de seguridad únicamente en el despliegue, también hablamos de seguridad en la planificación, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues significa que las personas que gestionan proyectos tienen que tener conocimientos de ciberseguridad, tienen que tener unos mínimos para poder tomar unos buenos requisitos, para poder diseñar correctamente y tener en cuenta, pues, por ejemplo, imaginaros una funcionalidad típica que tiene cualquier aplicación, un formulario de login y contraseña. Pues tiene que tener en consideración los diferentes tipos de ataques que se pueden producir ahí. Fuerza bruta, password guessing, se pueden producir, por ejemplo, si un usuario se registra en esa aplicación y no se le exige que tenga unas credenciales fuertes, pues también podría haber aquí algún tipo de fuga. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que tener en cuenta desde el principio, desde la planificación. Y luego en el código, evidentemente también, aplicando buenas prácticas de desarrollo. Esto es algo que suena muy bien, sobre el papel está muy bien, pero luego cuando lo tienes que implementar es donde vienen los problemas, como todo en la vida. La implementación de esto no es precisamente sencilla. Además, depende del lenguaje de programación con el que estés trabajando. No es lo mismo trabajar con un lenguaje como Java, por ejemplo, que luego con un lenguaje como Python o el framework de .NET. Tienen sus propias características, tienen sus propios mecanismos de seguridad y los tienes que conocer. Hay una curva de aprendizaje y precisamente por ese motivo es que el DevSecOps es interesante, pero es complicado de implementar, ¿vale? Cuando hablamos de esto de la curva de aprendizaje, depende de cada lenguaje, de cada framework que estés utilizando. Es bastante complicado, pero es algo a lo que nos tenemos que enfocar. Es algo en lo que los equipos de desarrollo ahora mismo están apuntando.
Y luego tenemos la parte de pruebas y empaquetado. Aquí también tenemos en cuenta el uso de herramientas automatizadas. Por ejemplo, en la parte de pruebas, no solamente vemos JUnit o no solamente vemos pruebas unitarias. Aquí también hablamos de pruebas con herramientas del tipo Insider o del tipo SonarQube. ¿Os suena, alguno de vosotros os suena SonarQube? Vale, algunos. Bueno, pues SonarQube, para los que nunca lo habéis escuchado, es una herramienta. Aquí, nosotros. Es una herramienta muy chula que te permite analizar código. Tú le mandas un paquete con software que puede estar desarrollado en Java, en Python, en Ruby, en un montón de lenguajes. Y él pilla eso y lo analiza. Y él dice, a ver, aquí puede haber un defecto, aquí puede haber un bug, aquí una vulnerabilidad, aquí un security snap. Pues tiene de todo. Y lo bueno que tiene es que es una solución open source. También tiene una versión de pago, pero la versión open source es muy chula, porque te saca de todo. Luego os lo voy a enseñar. Además, eso se puede integrar perfectamente con tu CI/CD, con tu entorno de despliegue. ¿Vale? Es un despliegue continuo. Le puedes decir en tu pipeline de CI/CD que cuando descargues el repositorio, cuando construyas, en uno de los pasos le mandes todo ese código al SonarQube y que te lo analice. Y después, cuando ya tenga los resultados, lo puedas ver. ¿Vale? Esto se hace de forma desatendida, de forma automática, si todo lo tienes bien construido, si todo lo tienes bien pillado. Es la forma en la que funciona este tipo de herramientas. Aquí también tenemos, por ejemplo, en la capa de empaquetado, release, deploy, herramientas como, por ejemplo, Zap. Seguramente os suena Zap. Es una herramienta muy habitual, muy común en el mundo del pentesting web. Y aquí también lo puedes automatizar. Zap es una herramienta muy potente, muy chula, y hay una imagen, la imagen oficial de Docker. Internamente tiene un montón de scripts en Python que están pensados precisamente para eso, para que los puedas integrar luego en un pipeline de CI/CD, que tú los lanzas y le dices, analízame tal URL con tales reglas o con tales políticas de análisis. Todo eso ya lo tiene el Zap integrado, así que es simplemente cuestión de conocer este tipo de herramientas y luego lanzarlas. Estoy hablando de software libre, pero evidentemente también hay soluciones comerciales. Esto ya depende un poco de la postura de la empresa, de lo que decida utilizar. Bien, en este sentido, herramientas que están orientadas a la seguridad en el SDLC, pues hay un montón. Aquí hay de todo. Nos encontramos, por ejemplo, con el Security Code Scanner. Esta herramienta, de hecho, es un plugin para el .NET, para el Visual Studio.NET. Es una maravilla. Si trabajáis con un proyecto en .NET, os lo recomiendo. ¿Vale? Esto automáticamente, mientras que estás desarrollando, te va diciendo, ojo con esto, que esto que has metido aquí puede producir una vulnerabilidad de SQL Injection o un XSS o lo que sea. Automáticamente te lo va detectando. Es una maravilla. Luego tienes otros, por ejemplo, el Bandit para Python, tienes el Breakman, el File Security Bugs, que en este caso es para Java, Scala, Ruby. Hay varias herramientas, ¿no? Os invito a que las vayáis analizando si estáis interesados en este tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, SonarQube, que es lo que comentaba antes, que es una herramienta general. Sirve para prácticamente cualquier lenguaje de programación. Soporta, creo que eran 20 o 30 lenguajes. Malo sería que el que utilices no esté ahí. Claro. Y el Node.js Scan, que también os lo voy a enseñar yo. Es una herramienta que personaliza aplicaciones en Node.js. Si tenéis la fortuna o la desventura de trabajar con Node.js, pues es una herramienta que te puede venir. Bien, hablando un poco más en detalle sobre la integración continua, por si no queda claro, la integración continua es una práctica muy extendida en el mundo del desarrollo de software que lo que busca es ejecutar rutinas de forma periódica. Es decir, tú creas una rutina como una especie de plantilla, por llamarlo de alguna manera, y esa plantilla se va a ejecutar con la periodicidad que tú le digas. Puede ser una vez al día, puede ser una vez a la semana, o cuando se produzca un evento concreto. ¿Qué tipo de evento? Pues cuando alguien suba código al repositorio. Por ejemplo, alguien ha hecho una subida al GitHub o al repositorio Git que sea, pues esta solución o las soluciones de este tipo lo que hacen es detectar eso y automáticamente lanzan el pipeline que tú le digas o la rutina que tú le indiques. En ese caso es una solución que ayuda, que automatiza las cosas, que es precisamente lo que se busca. Claro, aquí este tipo de soluciones, este tipo de rutinas, típicamente las configura el equipo de operaciones, ¿no? La gente de sistemas, la gente de seguridad, incluso también aquí tienen algo que
hacer. Y como veréis más adelante, en soluciones como GitLab CICD, es muy sencillo, porque simplemente es un ficherito que pones en el raíz del repositorio y la solución, en este caso GitLab CICD, lee ese fichero, lo procesa y ejecuta las instrucciones que tú le digas. ¿Vale? Eso sí, necesitas conocer cuáles son esas instrucciones que soporta GitLab CICD. ¿Vale? Entonces vamos a ir rápidamente un poco a la parte práctica. Esto, a ver, un momento, tengo por aquí una máquina virtual. Bueno, antes de entrar por aquí, voy a abrir por aquí una terminal. Estoy en un sistema Debian en este caso. Y voy a empezar enseñando el SonarQube. Vale, si os fijáis, aquí tengo un fichero YAML. ¿A vosotros, a alguno os suena lo que es Docker Compose? ¿Compose os suena? A casi todos. Docker, a todos. Pues nada, aquí el SonarQube es muy chulo, como decía antes, pero es instalar eso, yo no se lo deseo a nadie. Es un mojón. Perdona por la expresión, pero es que es complicado. Por ese motivo, una alternativa mucho más óptima consiste directamente en tirar de Docker Compose, que es una maravilla. Docker ha venido para salvarnos. Docker Compose, en este caso puedes decirle que, os abro el ficherito, le puedes decir, mira, quiero que levantes los siguientes servicios, SonarQube y la base de datos que es un PostgreSQL. Además, como estos dos contenedores necesitan compartir volúmenes en donde se va a guardar información de todo esto, pues directamente lo pones aquí en la sección de volumes. Es muy sencillo, le estoy diciendo, mira, la imagen de SonarQube que va a estar en Docker Compose, que va a estar en Docker Hub, pues la vas a descargar y con eso vas a crear una imagen. Vas a mapear el puerto 9000, ¿vale? El puerto 9000 es el que va a estar escuchando dentro del contenedor y el 9000 es el otro 9000 es el que va a estar disponible en mi máquina host. Y le estoy diciendo variables de entorno y todo lo necesario para que se conecte con la base de datos. Luego aquí abajo está la base de datos, que es una PostgreSQL, ¿vale? Aquí se pone la imagen y poco más, ¿vale? Aquí abajo se ve. ¿Por qué? Porque están las contraseñas ahí en claro, ¿no? Sí, ya. Efectivamente, aquí están las contraseñas y todo, efectivamente. Lo suyo sería utilizar secrets de Docker o cualquier tipo de solución, pero en este caso, como es una charla, simplemente para que lo veáis. Bien, pues aquí yo podría lanzar esto, no sin antes darle un poquito más de memoria. No puedo lanzarlo así tal cual porque me va a matar. Esto es bastante exigente en términos de memoria. Así que puedo ejecutar un Docker Compose. ¿Vale? El fichero es SonarQube. Bueno, antes de lanzar esto, perdón. Voy a lanzar esto. ¿Vale? Dar un poquito más de memoria al proceso y luego te digo Docker Compose, el fichero es SonarQube y le digo, levántame todo lo que tiene ese compose. Y si el efecto demo no hace su aparición, pues todo debería funcionar, todo lo que vaya explicando debería funcionar. Esto puede tardar un ratillo, pero aquí se puede ver claramente el contenedor correspondiente a la base de datos, que es db-1, ha levantado correctamente y ahora está tirando del de SonarQube, está levantando eso. Este tipo de soluciones no son precisamente livianas, como comentaba antes, así que puede tardar algunos instantes en arrancar. Hasta que no te diga que el SonarQube está operacional, no puedes empezar a usarlo, ¿vale? Fíjate que te está diciendo por aquí, Deploy Java Code Plugin Quality Core. Esto que estáis viendo aquí son precisamente los complementos que tiene el SonarQube a la hora de analizar todos esos lenguajes de programación. Él te los va cargando, de hecho, luego lo enseño en la interfaz. Está levantado. Él tiene, pues, en la administración la posibilidad de configurar múltiples lenguajes con complementos. Los que vienen por defecto en el SonarQube, que son los de SonarWave, o puedes descargar uno de internet, complementos de internet, o del marketplace. ¿Vale? Voy a cargar ahora aquí. Debería estar ya levantado. En el puerto 9000, SonarQube. Dice que todo bien,
login. Y ahora mismo, bueno, tengo un par de proyectos aquí desplegados, uno basado en Java y otro basado en Node, en JS. Luego, lo que os comentaba, esto se puede gestionar todo desde la administración. Tienes por aquí la posibilidad de gestionar la autenticación, los analizadores externos, tienes la configuración de lenguajes de programación. Aquí seleccionas el que tú quieras. ¿Vale? Por ejemplo, qué sé yo, Python. Y aquí, pues, la configuración que podría tener el SonarQube a la hora de analizar código Python. Tienes en administración el Marketplace. Ahora mismo en esta máquina no tengo internet, pero podrías instalar, por eso se queda ahí funcionando, podrías instalar complementos de terceros, complementos que te ayuden a analizar código en otros lenguajes. Aquí, por ejemplo, tengo instalado el de Firefox, que es para Java, Scala, JSP, en fin, para ese tipo de lenguajes de programación. Y luego, cuando haces el análisis de un proyecto, automáticamente te aparece aquí, en Projects. Te vas a la sección de Projects y te pone, mira, pues has analizado el de Node.js. Te dice cuántos bugs, vulnerabilidades. Aquí dice que 0, pero luego Spring Boot RESTs. Aquí porque no he cargado el plugin de Node, pero para que veáis un poco cómo funciona esto. Te dice tantos bugs. Te dice que no encuentra vulnerabilidades. En este caso lo ha puesto así porque no le he metido el plugin de Node.js. Por ese motivo no encuentra nada. Y luego tienes Security Hotspots, que son cosas que él considera que pueden estar mal. Él te dice, mira, aquí esto no tiene buena pinta, ¿vale? Que podría ser un problema. Lo bueno que tiene este tipo de solución es que te permite el trabajo en equipo. Cualquiera puede tener un usuario en el SonarQube y el administrador puede asignarle trabajo, pues como lo hacemos en cualquier equipo de desarrollo. Si hay alguien, si por ejemplo hay un defecto que se lo quieres asignar a un desarrollador, simplemente es cuestión de asignar a tal desarrollador. Puedes marcar los defectos como corregidos o puedes simplemente ponerlos como que no aplica, ¿no? Que lo has revisado y resulta que se trata de un falso positivo. Son cosas que puedes hacer directamente desde el SonarQube. Aquí, projects, no igual, por ejemplo, este, REST. Aquí, me decía que no. Voy a intentar cargar, a ver si lo tengo descargado. Y no os preocupéis si veis muchas excepciones de Java, que eso es lo más normal del mundo. Java es Java. Pues aquí van quedando los proyectos cargados. Esto, para crear un proyecto, en realidad es bastante sencillo. Simplemente le dices crear un proyecto, puede ser manual o automático. En este caso, si le dices manual, le pones el nombre del proyecto, el que sea, test, setup. Y luego por aquí tienes la posibilidad de integrar esto con una solución del tipo CI/CD, como por ejemplo GitHub Actions, Jenkins o GitLab CI/CD, o cualquier otro CI. ¿Vale? Esa es una alternativa. O tirar de localmente. Cuando le dices localmente, bueno, pues tú le puedes poner un token, que es simplemente una etiqueta a ese proyecto, y luego cuando lanzas el análisis te pide, o cuando vas a generar, continuar, le dices, ¿qué lenguaje de programación es? Si es uno basado en Java, con Maven, Gradle, si es .NET, o si es cualquier otra cosa. Si es cualquier otra cosa, te pide el sistema operativo y luego que descargues el Sonar Scanner. El Sonar Scanner es un programilla que básicamente lo que hace es pillar el código que tú tienes en un directorio y mandárselo al servidor de SonarQube. De hecho, ahora lo pongo muy grande. Aquí te dice los pasos. Primero, descárgate el Sonar Scanner. Y luego, ejecuta el scanner, que básicamente consiste en indicarle la ruta donde está el código fuente, el project key, la URL del SonarQube y este, que sería pues, como el token de autenticación, que es lo que te ha dado justo al principio, el provide token, este. Es bastante sencillo en realidad lanzar uno de estos tipos de análisis. Lo que pasa es que, claro, si lo haces manualmente te puedes aburrir, ¿no? Porque tienes que hacerlo cada X tiempo de forma manual y eso no es precisamente lo más cómodo. ¿Vale? Por ese motivo lo puedes integrar luego con GitLab CI/CD o con Jenkins, que es otra alternativa. Vale. Hay otra herramienta, esta es para todo, ¿vale? Lo que decía, para cualquier tipo de lenguaje de programación. Pero hay otra que es muy chula que se llama Node.js Scan. ¿Alguno de vosotros os suena? ¿Node.js Scan? ¿Trabajáis con Node? ¿Sí? Lo siento. Vale, pues
es una pena. History, aquí grep, es broma. Voy a buscar por aquí, Docker. Esto lo puedo levantar directamente con Docker, como un contenedor. Hay esta herramienta que se llama Node.js Scan y es muy sencillo. Simplemente le mandas un ficherito en formato zip o comprimido a una página web que ya veréis y automáticamente la herramienta descomprime eso, analiza todo el código fuente y te dice aquí hay una vulnerabilidad, aquí hay un defecto, esto lo puedes mejorar. Está bastante chido. Y lo levantas como no, con Docker. Instalarlo no es muy complicado, pero si tienes Docker es lo más común. Voy a levantar la herramienta en el puerto 9091 y todo lo que entre por ese puerto lo redirijo al puerto 9090. ¿Vale? Eso es justo lo que estoy haciendo aquí. Aquí ya estaría el proceso, el proyecto levantado. Muy bien. Y ahora me voy aquí a la página localhost 9091. Aquí tenemos Node.js Scan. Nada, lo que decía, es un proyecto en el que subes cualquier tipo de proyecto en Node.js, simplemente le mandas el comprimido. A ver, si te dejas, ahora. Pues voy a mandar el de Node.js. Y dices, venga, ¿qué encuentras de esto? Esperas a que se cargue, empieza con el análisis, le dejas que vaya su nuevo, su bueno. Y luego te dice, mira, he encontrado lo siguiente. Primero, él guarda esto, se genera un hash SHA-256 para identificar este análisis, ¿no? Este es como la clave del identificador del análisis. Y te va diciendo cuáles son los defectos que he encontrado. Aquí, esto es todo lo que él analiza, que son vulnerabilidades muy específicas en Node.js. Seguramente os suena el OWASP Top 10, ¿no? Es muy conocido. Pues el OWASP Top 10 está muy bien para prácticamente todas las aplicaciones web. Pero luego, cuando hablamos de Node.js, hay vulnerabilidades muy específicas que solamente afectan a Node.js por su modo de funcionamiento. Por ejemplo, HTTP. ¿Os suena HTTP Parameter Pollution? ¿Os suena esa vulnerabilidad de algo? ¿A alguien le suena? HTTP Parameter Pollution. Bueno, a los que no nos suena, que son la mayoría, pues se trata de una vulnerabilidad. En realidad no es una vulnerabilidad, es una característica, ¿de acuerdo? Que tiene que gestionar los servidores de aplicaciones. Cuando tú mandas una petición HTTP, evidentemente van parámetros. Tú viajas con el parámetro ID, por ejemplo, ID igual a 30, 80, 90, lo que sea. Bien, ¿y qué pasa? ¿Os habéis preguntado qué pasa si en esa petición duplico el parámetro varias veces? Si le digo ID igual a 80, ampersand, ID igual a 100, ampersand, ID igual a 20.000, ¿con cuál se va a quedar el servidor? ¿Cuál le gusta? De toda esa lista es el mismo parámetro, pero tiene diferentes valores. ¿Con cuál nos tenemos que quedar? ¿Eh? La correcta. ¿Y cuál es la correcta? Si ID igual a 20, claro, puede ser la última, la primera, la del medio. ¿Qué criterio sigue? Pues depende del lenguaje de programación. Por ejemplo, en el caso de PHP, normalmente se queda con la última, depende de cómo esté configurado. En el caso de servidores Java, por defecto es también la última, pero tú lo puedes configurar para que tire de la segunda ocurrencia o de la primera. Eso, bien, pero en el mundo de Node.js, desafortunadamente, no es así. En el mundo de Node.js, cuando tú le mandas varios parámetros, todos duplicados, pues él se queda con todos. Él dice, no, ¿por qué tengo que elegir? Me quedo con todos. ¿Y cuál es el problema de eso? Que lo mete todo en un array. Y si el desarrollador, y además, Node.js, como muchos lenguajes de scripting, no es tipado. No es como Java, o como .NET, que tú dices, esta variable es del tipo string y eso es string hasta que el programa muera. Pues en el mundo de Java, en el mundo de Node.js, JavaScript, Python, tú puedes ir definiendo variables que pueden luego asumir diferentes tipos de datos. Eso es un problema porque el desarrollador está esperando el ID, pues eso será un entero o un string, y él dice, bueno, pues voy a convertir este string a un entero, pero es que le está llegando un array. ¿Qué creéis que va a pasar? Pues que se va a meter un pete. Normal, va a intentar hacer un casteo de un array a algo que es un tipo simple. Y eso puede ser un problema, porque en el mundo de Node.js, aquí ya me estoy metiendo un poco en detalles de cómo funciona esto, en el mundo de Node.js no tenemos lo de thread request, que es típico en los servidores web Apache o cualquiera que usamos habitualmente. En los Apache, en un servidor Apache, tú tienes normalmente una serie de procesos
que están esperando las peticiones por parte de los clientes. Cuando un cliente llega, cuando una petición HTTP me llega a mi servidor, uno de esos procesos es el que contesta, el que responde, ¿vale? Le dice, HTTP GET, pues respuesta 200, todo muy bien. Tienes un pool de procesos, de forks, del proceso principal de Apache. Ese modelo ha funcionado de toda la vida, es el modelo tradicional. Pero ¿qué pasa en Node.js? Que no, eso cambia. Ahora tienes solamente un proceso. ¿Y qué pasa si hay una excepción? ¿Qué pasa si hay un error? Pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Que luego los de sistemas van a tener que crear un script para estar analizando continuamente el proceso del Node.js para levantarlo cuando se caiga. Y así no es cómodo ni es práctico. Y es el modelo de funcionamiento de Node.js. Y es lo que tienen las modas. Bueno, no es una crítica ni nada, pero vale. Vale, pues tienes varias vulnerabilidades, por ejemplo la de RegexDOS, Eval Node.js. Claro, Node.js está basado en JavaScript. Y cuando hablamos de JavaScript estamos acostumbrados a ver eso en el lado del cliente, en el navegador. Estamos acostumbrados a eso. Cuando nos mueven un poco el modelo y dicen, esto es ahora algo que ejecutas en el servidor, te chirrea un poco, ¿vale? Especialmente por funciones peligrosas como la de eval, o funciones anónimas, o el set timeout. Son funciones que permiten la ejecución remota de código. En este caso ahora en el servidor le van a permitir a un atacante crear un nuevo shell. Si por ejemplo el atacante envía una entrada y esa entrada no se valida correctamente y se le envía directamente a la función eval, eso es para que luego haga capó y le permite a un atacante ejecutar código remoto. Son cosas que son muy específicas en Node.js y esta herramienta te las analiza. Esta utilidad del Node.js Scan te analiza todas y cada una de ellas y te dice, pues aquí me encuentro con ese problema. Te da un summary de los problemas que pueden haber, te dice cuáles son los estándares en donde se define esto, Concurrent Regular Expression, por ejemplo para RegexDOS, Eval Node.js, están poniendo el detalle, ¿no?, de cada una de las vulnerabilidades. Y por aquí te va diciendo los problemas como tal. O sea, te explica dónde está el problema. Puedes ver el fichero, puedes ver el código fuente, puedes marcarlo como no aplicable o simplemente como un falso positivo. Es una herramienta que está bastante bien en ese sentido. Yo he levantado esto con un Docker, con un contenedor. Así que cuando detenga el contenedor, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se va a destruir, ¿no? Toda esta información se va a perder porque no he creado un volumen, no he hecho nada. Así que simplemente para que lo veáis. Luego si detengo el contenedor, pues esto no lo voy a poder ver. Si os fijáis, estas herramientas las he ido ejecutando manualmente, una a una. He lanzado primero el SonarQube y ahora el Node.js Scan. Podría lanzar así tantas herramientas como quiera. ¿Cuál es el problema de eso? Que lo tengo que hacer manualmente. Y es un problema. Tener que lanzar cada una manualmente pues no es práctico. Por ese motivo, contar con soluciones como GitLab CICD es una maravilla. Y aquí lo vamos a ver. GitLab, ¿os gusta? ¿CICD? No os mola. Es muy mala experiencia. Vale, pues si no os mola, podéis moveros a Jenkins, que es mucho más sencillo. A ver, no es que nos mole, como que me ha enseñado algo. Ah, vale. Pues eso ya es otra cosa. Es otro punto de vista. A ver, a mí lo que no me gusta me parece que es una solución chulísima, pero lo que no me gusta es que consume demasiados recursos. Esto consume demasiada memoria, demasiado procesador, y eso no me mola. Para una solución de este tipo debería ser más liviana, como por ejemplo Jenkins, que aunque está en Java, pues la verdad es que va bastante bien. Pero bueno, en este caso voy a explicaros esto se traduce o se aplica igualmente al mundo de Jenkins o cualquier otra solución del tipo CICD. Fijaros, aquí tengo un proyecto de Git normalito, un proyecto como cualquier otro. ¿Vale? Aquí se ve un poco el código fuente, es un programa desarrollado en Java, concretamente con Spring Boot. Y lo más importante en este proyecto, para lo que nos compete ahora mismo, que es lo del tema de CICD, es este fichero, el GitLab CI.yaml. Cuando tú abres este fichero, es un fichero en formato YAML, en donde se definen todas las instrucciones o todos los procesos que se van a ejecutar ante una acción concreta. ¿Qué tipo de acción? Cuando se sube código al repositorio. O también lo puedes configurar para que se ejecute de forma automática en una hora concreta, como si fuese un cronta. De hecho, muchas veces cuando hablamos de este tipo de soluciones CICD,
Podrías hacer lo mismo con crontos o con tareas programadas. A ver, es más incómodo, pero a efectos prácticos se puede hacer. ¿Vale? Esto al final sirve para ese tipo de soluciones. Vale, fijaros, en este ficherito YAML, esto ya internamente entiende que cuando tú le dices image, que cuando vas a tirar una imagen, que él va a crear contenedores Docker partiendo de esa imagen. Va a crear contenedores para lanzar los trabajos, los jobs. Esto va por etapas, ¿vale? Tú le dices, JLab CICD, hay tantas etapas, ¿vale? Por ejemplo, etapa de construcción, etapa de construcción / compilación, etapa de pruebas, etapa de despliegue, etapa de release, todo va por etapas. Y cada etapa puede tener múltiples jobs, múltiples trabajos. Y cada trabajo tiene, pues, alguna rutina que lanzar. Entonces, aquí lo primero que haces es definir los stages, las etapas. Le dices construir, probar, empaquetar. Aquí estamos poniendo pruebas del tipo SAST, que esto es código estático. Le dices despliega y luego ejecuta pruebas del tipo DAST, que esto es dinámico. ¿Vale? O sea, llevas a cabo todo el procedimiento que haces en un SDLC, luego más adulto. Bien, aquí lo de caché, esto es simplemente los directorios que voy a utilizar de forma temporal para los artifacts. Cuando compila el código, cuando se generen ficheros .jar y demás, quiero que se guarden ahí. Y cuando se generen reportes de ZAP, también quiero que se guarden ahí. Fijaros, ahora voy con los jobs. Tú le dices, el primer job, construir con Maven, build con Maven. Le dices, para este job voy a crear una imagen diferente a la definida globalmente. Antes le he dicho, la imagen global es una de Ubuntu, ¿vale? Pues de Ubuntu Latest. Pero para este job en concreto voy a tirar de una imagen de Maven, porque quiero construir con Maven. Así que le digo, tira de esa imagen. Este job hace parte del stage build, que es el de construcción, y luego lánzame el script clean compile, que es simplemente para limpiar y compilar. Esto es un proyecto Java típico. Luego, probar con Maven, test con Maven, aquí lo ves. Variables, pues la variable de MV version, la imagen. En este caso, la etapa es pruebas. ¿Y qué quiero que hagas en esta etapa? MVN test, que ejecutes las pruebas unitarias que estén definidas en el proyecto. Luego, por aquí, empaquetas. Lo haces simplemente con el install. Esto, de hecho, son cosas que haces habitualmente con Maven. Lo que pasa es que aquí lo estás automatizando, le estoy diciendo, en cada una de estas etapas, en cada una de estas stages, vas a hacer estas operaciones. Y luego, cuando hagas el install, los ficheros resultantes, que son ficheros .jar y demás, me los vas a guardar en este directorio. En cache barra, pues ahí. Y luego viene la integración con SonarQube. O sea, hasta este punto ya tenemos el empaquetado hecho. Ahora nos interesa ver si el código que se ha desarrollado no tiene vulnerabilidades, o si las tiene, pues que nos la reporte. Para ello tenemos el test con SonarQube, que es un job que tenemos definido directamente aquí en nuestro pipeline. En este job, ¿qué es lo que hacemos? Con MVN le decimos, conéctate con Sonar, utilizando la URL, el login y la contraseña. Y ahora me preguntaréis, ¿dónde está eso? Pues en las variables de entorno que tiene el JLab CICD, que lo puedes definir, ¿no? Por aquí estaba aquí, en deployments, environments. Ahí le metes las variables de entorno. Lo bueno que tienes que esas variables es como en el mundo de Jenkins, ¿no? Que tú metes ahí secrets o valores que son confidenciales y eso no se va a ver de forma clara, no se va a ver en texto claro, ¿vale? Tú entras, ves la variable y no te pone valor, vamos, lo oculta. De esa manera, pues no tienes información hardcodeada en ficheros ni tienes historia. Luego, haces el deploy. El deploy es simplemente utilizar la imagen de OpenJDK y lanzar el Spring Boot. Probar que llegas al puerto 8080 y si eso funciona, indica que ha ido bien, ¿no? Esto va por etapas. Y finalmente haces el DAST, que en este caso utilizamos la imagen de ZAP. Fijaros que aquí estamos utilizando el ZAP2 Docker Stable y lo que hacemos es volver a ejecutar la aplicación, ¿vale? La lanzamos con Spring Boot. Esperamos unos segundillos para que la aplicación arranque y luego lanzamos el script ZAP pull scan, que es un script que se encuentra en la imagen oficial de ZAP. Ese script es muy chulo porque automáticamente te analiza todo lo que pueda, o sea, las vulnerabilidades más habituales en ZAP. ¿Cuántos habéis utilizado ZAP? Me imagino que muchos de vosotros. ¿La habéis utilizado en modo manual o en modo automático? Me imagino que casi todos en modo automático. Botón gordo. Metes la URL, atacar. Y lo que sea lo que Dios quiera, ¿no? Esto es lo de siempre. Aunque ya no sé si lo sabéis, si no, os lo digo.
Zap tiene un montón de complementos, un montón de características que son muy chulas. No es tan sencillo de utilizar, eso sí, no es tan intuitivo, ¿vale? Pero es de las herramientas más potentes que conozco en el mundo de Hacking Book. Esa y Burp Suite, petén, una maravilla. Bueno, en este caso, estamos lanzando todo lo que tiene Zap, ¿vale? Un escaneo completo a la URL que le hemos indicado. Y los resultados, los reportes, nos va a generar aquí. Esto cuando lo lanzas puede tardar varios minutos, ¿vale? Puede tardar hasta media hora en ejecutarse todo. Así que como no voy a dejaros esperando a que termine, pues este proceso ya lo había lanzado previamente. Lo tengo por aquí, os va a aparecer la información. CIC. Un segundo. Pinchas aquí, pipelines. Esto lo he ejecutado ya, o sea, ya está lanzado y puedes ver cada uno de los stages con sus correspondientes jobs. Stages, construir con Maven, probar con Maven, están todos. Y aquí te carga todo lo que él ha lanzado. Todos han funcionado correctamente, todos los pasos, en este caso cuando lo he lanzado. Pero ¿qué pasa si falla uno? Pues depende de cómo esté configurado, ¿vale? Como hemos visto antes, hay dependencias. No puedo lanzar el test con Maven si antes no he lanzado el build con Maven. No puedo construir sin antes no puedo probar sin antes haber construido. Si falla uno de estos pasos, los que dependen no se ejecutan, ¿de acuerdo? Eso es algo a tener en cuenta. Además, bueno, aquí no se ven columnas, pero aquí tienes la parte de construcción de pruebas y de despliegue. Esos son los stages principales. Todos los jobs en un stage se van a ejecutar de forma paralela. Eso es algo chulo también, que tiene el CICD de GitLab. Es decir, por ejemplo, estos tres se van a ejecutar de forma paralela y dependiendo de cómo lo ejecutes, de cómo lo configures, se pueden lanzar de forma concurrente, al mismo tiempo, ¿vale? Siempre y cuando, en este caso, el de Package con Maven haya funcionado correctamente. Si eso ha ido bien, pues estos otros tres se van a lanzar igualmente. Y nada, en este caso, por ejemplo, si te vas al test con SonarQube, te pone todas las trazas, ¿vale? Te dice, esto es lo que ha hecho, te pone el escaneo completo. Te dice, he analizado, pues eso, ha cargado el Sonar Scanner, le ha mandado el proyecto y está analizando cada una de las URLs o todo el código que le ha mandado. Luego, cuando termina, análisis successful y que puedas ver los resultados en el dashboard del SonarQube, ¿vale? Aquí estoy integrando solamente el SonarQube, pero también podrían integrar el Node.js Scan o cualquier otra herramienta. Esto es una de las cosas chulas que tiene GitLab CICD o cualquier solución del tipo CICD, que puedes integrar múltiples soluciones de este tipo. Todas las que tú quieras. Las vas lanzando y no tienes que preocuparte por hacerlo manualmente, por lanzar cada proceso de forma manual. Lo haces de forma automática con un framework como este. Tienes planificadores. Esto tiene la posibilidad de, como decía antes, planificar las ejecuciones. Que se lance cada X tiempo. Que se lance una vez a la semana o una vez al mes. Esto lo puedes configurar de alguna manera. Y por último, una cosa que también es muy chula, o al menos a mí me lo parece, es que esto se integra con Kubernetes y también tiene IAC con Terraform. Puedes integrar esto mediante Kubernetes y que se despliegue en diferentes nodos. Es decir, que el GitLab CICD se vaya ejecutando en diferentes nodos de un clúster de Kubernetes. ¿Os suena Kubernetes? ¿Sonar o suena? ¿Habéis trabajado con ello? Lo siento también, de verdad, que es que... No, Kubernetes es muy potente, es la hostia, pero es complicado, es muy complicadillo de manejar. A veces produce bastantes dolores de cabeza, especialmente si no tienes conocimientos. A ver, si ya lo tienes controlado, bien, si ya has superado esa curva de aprendizaje, estupendo, pero si no, tiene su vida, ¿vale? Bien, bueno, pues en principio esto es lo que tenemos cuando queremos integrar nuestro CICD en un entorno productivo, ¿no? en una empresa. Lo haces de esta manera, utilizando este tipo de soluciones y sobre todo creando pipelines que estén orientados a la seguridad, que integren herramientas. Aquí no se trata de reinventar la rueda, ¿para qué? Utilizas herramientas que ya existen y las integras directamente en tu pipeline. Eso es lo que normalmente haces en un DevSecOps cuando quieres seguir la metodología o la cultura de DevSecOps en un proyecto de software, ¿vale? En un SDLC. Bien, antes de finalizar, ¿vale? Fíjate, ha sido justo a la hora, aunque he empezado tarde.
Dos cosas. La primera, he traído algunos libros de la segunda editorial perdón, de la segunda edición del curso del libro de 25 técnicas aplicadas a campañas de red. Así que luego, si tenéis preguntas, os voy regalando. Tengo 3, así que si tenéis preguntas, regalo 3 libros. Regalados, sí. Por haber venido un domingo. Y por último, sí, a ver, y luego, si queréis cursos de Kubernetes o esto de DevSecOps, en The Hackerway tenéis algunos. En thehackerway.es/cursos tienes un descuento del 20% con este código de descuento. Hacker 2023, ¿vale? Pues si queréis apuntaros a alguno, pues que sepáis que está disponible. Y poco más por mi parte. Preguntas. Bueno, en primer lugar, también agradeceros por la atención. Espero que la charla os haya gustado, os haya parecido al menos interesante. Y bueno, pues por mi parte poco más. ¿Preguntas? Sí. Las zapatas de los viajes son más guapas, pero... Y aquí lo digo. Sí. Sí, bueno. Dale para arriba. Hola. Ahora sí. Que la pregunta que tengo es que dentro de lo que es el CICD se introduce también para cuando tú despliegas una aplicación el área de monitorización de la performance de esa aplicación. Correcto. También podría entrar todo eso. Entrar a la parte de calidad incluso. Podrías integrar en tu CICD procesos con Prometheus, por ejemplo. Si tienes Prometheus o alguna herramienta de este tipo, se puede integrar. De hecho, aquí solamente hemos hablado de la parte de seguridad. Pero en un CICD normalmente tienes varios pipelines, ¿vale? Normalmente tienes un pipeline que puede funcionar para todo el tema de seguridad, otro pipeline que puede ser para temas de calidad, otro pipeline para cualquier otra cosa, MISC, que tengas en tu organización. Pero efectivamente, todo lo que hemos hablado aquí, cuando hablamos de CICD, es automatizar todo lo que se puede. Ese es el objetivo, no hay otro. Automatizar para liberar trabajo, para que luego todo sea lo más rápido, lo más ágil posible. En DevOps, uno de los pilares es automatizar todo lo posible. Por ese motivo, este tipo de soluciones son tan flexibles y perfectamente se puede integrar cualquier solución que permita monitorizar. ¿Y me podrías recomendar algún libro o curso que me ayude a entender más los diferentes... Ahí voy a aprender de los diferentes tipos de pipelines que puede haber. Correcto, sí, justo. Principalmente. Aquí te vas a enterar de cómo son los pipelines y de hecho cómo integrar diferentes herramientas a un pipeline. En el curso de DevSecOps, técnicas aplicadas a DevSecOps, vas a ver todo aplicado al mundo de Jenkins concretamente. No es GitLab CI/CD, pero aplica exactamente igual a cualquier otra solución similar. Pues Y libros. Había un libro, creo, me suena, de la editorial 0xWorld, que es de DevSecOps. No sé si lo tenéis por aquí o... No sé si ya. Bueno. me lo he comprado. Ah. Me lo he comprado. Bueno, era eso, muchísimas gracias. De nada. Más preguntas. Me quedan 2 libros. Uno para ti y aquí otro. Sí. Hola. En la charla te has centrado sobre todo en Docker y cosas así. ¿Esto se podría aplicar, por ejemplo, a una máquina con un sistema de contenedores tipo Proxmox o alguna cosa así? Por supuesto, puedes tirar de Ansible, por ejemplo. Puedes automatizar todo con máquinas virtuales, sí, perfectamente. Lo que pasa es que, a ver, ahí me has pillado, porque GitLab CI/CD no sé si se van a integrar luego con máquinas virtuales. Ahí no lo sé, porque eso está pensado para Docker o para sistemas de virtualización, para sistemas de contenedores. Sí que soporta, por ejemplo, otras soluciones como CRI, pero con CRI, ¿vale? O Containerd, pero con máquinas virtuales como tal, nunca lo he visto. Lo cierto es que no lo he llegado a ver con máquinas virtuales. De hecho, todo esto se basa precisamente en Docker por las ventajas que aporta Docker. A ver, las máquinas virtuales están muy bien para tener en tu entorno local, pero cuando tienes que crear o tienes que desplegar cosas, lo mejor es tirar de contenedores, eso está claro. En el mundo de DevOps, pero con otras soluciones, por ejemplo, con Ansible sí que lo podrías integrar, pero con otras alternativas, no, con máquinas virtuales creo que no. Lo que es
lo diré. GitLab CICD. Luego, puedes montar el Sonar Cube en una máquina virtual, eso sí, sin problema. Vas a tirarte unas cuantas horas, pero lo puedes hacer. Pues nada, me toca migrar todo el home a Ansible. Vale. A ver, más preguntas. Sí. A mí toda la parte de desarrollo web, estoy un poco anticuado. La parte de toma de requisitos sí que estoy más cercana. El concepto me ha parecido muy interesante. Pero quizá a lo mejor para disminuir el problema entre la toma de requisitos y la entrega al final del año, estaría mucho mejor facilitar la comunicación con el cliente, o sea, ir actualizando la toma de requisitos. Eso lo dice el DevOps, efectivamente. Y me evito tener que establecer herramientas bastante complejas. De hecho, uno de los pilares del DevOps, ¿vale? Más allá del DevSecOps, del DevOps, es precisamente las entregas continuas. No se trata de entregar un año después, sino hacerlo cada 2 semanas o cada mes y comunicárselo al cliente para que el cliente te dé un feedback y continuamente puedas estar, a ver, esto no le ha gustado o esto no cumple con los requisitos que había pedido, ¿vale? De esa manera estás orientado a las necesidades del cliente. Efectivamente, lo que tú dices es muy importante, es uno de los pilares del DevOps, orientarse a las necesidades del cliente. Internamente, mi departamento de toma de requisitos, documentos de diseño siguen siendo válidos, se van actualizando y el departamento de código se va actualizando su trabajo. Efectivamente, aquí lo que pasa es que antes lo que hacíamos era análisis y diseño tocho, o sea, lo hacíamos todo de golpe y eso podía tardar un mes y luego otros 9 meses desarrollando. Ahora no, ahora se diseñan funcionalidades muy pequeñitas, concretas, el modelo de dividir y vencer. Funcionalidades pequeñas que se pueden implementar rápidamente y que se pueden también validar fácil y rápidamente por parte del cliente en un entorno de pruebas, para que el cliente diga, sí, esto es lo que he pedido, todo bien, seguimos con la siguiente funcionalidad. Son sprints. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Vale, se acabaron los libros, ya no hay más preguntas.